La nieve crujía a nuestro paso y solo nos deteníamos de tanto en tanto para ver que nuestros hijos estuvieran secos. Nunca íbamos a visitar a los padres de Alexander en invierno. En la primavera, el jardincito frente a la casa de la abuela Josefa estaba siempre cubierto de flores y las veíamos desde el camino. Ahora todo estaba tapado por una gruesa capa blanca. La abuela abrazó a los niños y los sentó junto al fuego, calentó leche y convidó pan con un poco de azúcar que guardaba en una pequeña caja de madera cuidada como un tesoro. El abuelo Anton fumaba la pipa en un rincón de la cocina y presentía que algo malo pasaba para que nos presentáramos helados hasta los huesos. «Hemos venido a despedirnos», dijo Alexander, casi en susurros. Su padre pareció no escuchar. Se levantó lentamente de la silla, tomó su abrigo y salió de la casa. Alexander fue tras de él, adivinando su intención. Los miraba por la ventana. El anciano parecía encorvarse cada vez más con cada palabra de Alexander. Cuando mi esposo al fin terminó de contarle las maravillas que decía la gente de una colonia en América, don Anton largó una enorme bocanada de humo que se mezcló entre ambos envolviéndolos en un espesor. ¿Qué tal? Estamos otra vez en otra edición de Dos Lectores, en una casa mágica. Yo no les puedo contar las cosas bonitas que tiene la dueña de la casa en este lugar. Cosas preciosas. Estamos con una investigadora, con una narradora, con una mujer vital, llena de ganas de hacer cosas y de ganas de experiencias nuevas, que se llama Susana Andregen. Bienvenida a Dos Lectores. Gracias, Miguel. Bienvenido a casa. Y bueno, esos objetos que vos decís forman parte de mi vida, de mi historia, de mi familia. Ajá. Susana, Susana nos va a hablar de una escritora que sinceramente yo no la había escuchado tanto, que es Celia Bernas. Yo voy a poner en primer plano el libro tiene varios, hay varios, después vamos a hacer un paneo. Porque la verdad que es lindo descubrir nuevas voces, no nuevas en edad, pero nuevas en conocimiento, digamos, y voces de mujeres más todavía. ¿Quién fue Celia? Celia Bernas. Bernas. La verdad que es una inspiración más que nada para mí. Ella vive aún, tiene más de 90 años, es una escritora, narradora, historiadora, poeta, que dedicó prácticamente su vida a la educación y a la escritura. Tiene más de 30 libros publicados. Yo tengo aquí algunos nada más. Y la verdad que ha sido para mí una muestra de un camino, porque Celia, coincidentemente, es de San José, es una pequeña población de la provincia de Entre Ríos, a la cual mis antepasados en 1857 llegaron desde Suiza y a ese pueblo. Son parte del grupo de fundadores, ¿no? Así que esa historia en mi familia siempre fue algo interesante. Yo siempre fui una nena curiosa, sigo siendo curiosa. Y eso de decir que tu tatarabuelo había sido el fundador junto a otras familias de Entre Ríos, de un pueblo, a mí me parecía que eso era algo muy importante, ¿no? Y ahí me fui desde muy chiquita a buscar esas raíces donde empezaba la historia de la familia. Claro, porque vos tu literatura empieza con la investigación familiar. Exacto, sí. Vos sos periodista. Sí, yo soy periodista de oficio, Ajá. De distintos medios, he trabajado en lo gráfico, en la televisión, también en la radio, mis grandes amores. Ajá. Sí, pero bueno, con la familia me pasaba algo siempre, esa cosa, ¿no? De lo inmigrante, de ser distintos, de vivir en un pueblo en que las costumbres eran diferentes a los de otros lugares. Entonces, esa curiosidad cada vez un poquito más. Así que me fui para San José a ver dónde había llegado esta gente y ahí me encontré con Celia. Ajá. Y Celia, que además de haber hecho poesía, ficción y demás, ¿qué otras, qué te cautivó de la literatura? Acá estoy viendo que tiene un texto, ¿Quién mató al padre Cot? Cot, sí, hay de todo, porque es increíble, porque ella toma la historia, cuenta la historia de San José, la multiplica de una manera increíble. Yo no creo que haya otro pueblo
que tenga una historiografía tan grande como tiene San José, gracias a Celia. Otros autores también, pero predominantemente con ella. Y me cautivó porque ella toma la historia y la hace conocer desde distintos géneros. No solamente trabaja la cosa científica, la investigación por la investigación misma, sino que ella se abre. Es una poeta, sus textos tienen poesía. Vos tomás la historia, aprendés la historia desde otro lugar, porque ves las imágenes. Ella habla de sus abuelos, de los gringos, de los inmigrantes. Sus ancestros también fueron valesanos como los míos. Valesanos quiere decir que vienen de una provincia, del cantón Valais de Suiza. Y ella me mostró a mí otra forma de conocer la historia. Eso me cautivó, porque por ahí un ensayo, por ahí un relato, una crónica, todos los temas, todas las aristas de la investigación volcados en libros de diferentes géneros. Eso para mí fue, bueno, muy impactante. Empecé a leerla y empecé a descubrirla. Decime, esta señora publicó mucho en Colmenia, por lo que veo. Porque Sí. hay muchos textos publicados en Colmenia. ¿Qué novelas tiene notables? ¿Se consiguen sus obras? No, novela no, se consigue, por ejemplo, sus últimas ediciones en el Museo Histórico de San José, que San José. es una belleza, es increíble, tienen que conocerlo, maravilloso. En las librerías de Colón, que está cerquita, de Concepción del Uruguay, ahí podemos encontrar sus libros. No ha llegado a Santa Fe más que en aquellas primeras ediciones en Colmenia. ¿Y vos cómo encontraste material? ¿Vos te fuiste hasta San José buscando material de Celia? Sí, buscando a la Celia. A Celia Claro. la fui a entrevistar también, Ajá. ¿no? Le hice una entrevista, pero buscando a esa mujer tan increíble. La verdad que para mí fue, porque te estoy hablando de hace muchos años atrás, ¿no? Ajá. Donde las voces, viste, de las mujeres en la literatura, como todo, no solo en la literatura, estaban ahí más solapadas. Sí. Y más en estos pueblos. San José es un pueblito muy chiquito, ¿no? Que tengan una ciudadana ilustre, luego reconocida por distintos ámbitos. Mirá vos. Ha trascendido con sus historias. Y a mí me despertó una curiosidad tremenda. Yo la entrevisto, me encuentro con su obra y cada vez que viajo tengo que comprar un libro nuevo porque es tan prolífera que permanentemente Sigue en producción. sigue. Su último libro lo compré el año pasado, que es del cementerio. Cuenta la historia de los personajes del pueblo a través de las tumbas del cementerio. Ajá. Pero no lo hace a través de la poesía. Yo marqué ahí una Sí. era de Josefina Adi, por ejemplo, y la verdad que una descripción donde empieza a decir: la eterna frialdad del mármol, con un blanco indefinido marcando un trecho largo, cobija un breve espacio al sur del sendero de entrada. Se levanta sereno y callado entre los repositorios de quienes fueron sus amigos de entonces. Hace ya bastante, pues como ha escrito una pluma, los tiempos corren como potros y tras unos vienen los otros. Pero el recuerdo no se borra, quedando grabado en el corazón o en la sombra de una estrella, sobre una piedra o bajo una flor. Ella te va relatando la vida de estas personas que ocupan, un lugar en ese cementerio de San José, pero lo hace con poesía. No hay una cuestión rígida de la arquitectura, o sea, el monolito es así, asá, la placa. No, va a la profundidad del personaje, ¿no? A mí ya vamos a un corte, antes de ir al corte les digo, ¿qué trabajo este trabajo de mujeres, no? Yo siempre digo que, las mujeres tienen tuvieron durante mucho tiempo y creo que siguen teniendo la magia del silencio. Ellas trabajando desde
desde su lugar, desde su rincón, recomponen y reconstruyen una geografía zonal incuestionable. Vamos al corte y después seguimos hablando de mujeres y de los textos de Susana. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Seguimos en Dos Lectores con Susana Anderegen. Contame, Susana, el tema de, a raíz de Celia llega la investigadora Susana Anderegen, o quién fue primero, el descubrimiento de Celia y tu producción, ¿cómo fue el tema? Yo creo que son cosas que van un poco juntas, ¿no? Porque tiene que ver también mi familia, hay todo como un proceso de descubrimientos, a mi poder llegan unas cartas que... Porque sí. Ubiquemos a la gente, vos sos de... Yo soy de San Jerónimo Norte. San Jerónimo Norte. Es un pueblo, ahora ciudad, hace poco tiempo, del departamento Las Colonias. Soy nacida allí, criada allí, estudié allí, en el colegio de las monjas, como le decíamos nosotros, y tengo mi familia todavía que vive allí, mi mamá, mis hijos. Yo por cuestiones de trabajo me mudo a Santa Fe, empiezo a trabajar en distintos medios de aquí, así que me vengo para acá. Pero la llegada de unas cartas a mi familia, cartas que habían estado en la familia, pero vinieron de Suiza a San Jerónimo, de San Jerónimo volvieron a Suiza, un ir y venir, aparece como todo un descubrimiento para mí. Primero porque estaban escritas en alemán, un alemán antiguo que yo desconocía. Eso que me llevó a estudiar alemán. Fíjate cómo se van entrelazando todas las cosas, ¿no? Para poder leer y saber qué decían esas cartas. Y ahí estaba la historia de nuestra familia, contada a través de generaciones. Entonces, sumado a ese descubrimiento, a la colonia San José, a Suiza, que tuve la suerte de conocer, de viajar en varias ocasiones a ese lugar de donde venían mis ancestros. Bueno, es toda una revelación para mí. Y descubro que en principio el recurso es la investigación pura y dura. Y arranco, árbol genealógico, pueblo de origen, tradiciones, costumbres. Y a medida que voy avanzando en esa investigación, esas palabras de las cartas es como que saltaban y empiezan las cosas, las subjetividades, ¿no? A preguntarnos, bueno, aparte de un número de nacimiento, una fecha de casamiento, hay otras cosas, ¿no? Claro. En el medio de eso, las voces. Las voces calladas. Y sobre todo las ¿Cartas de mujeres? Cartas de mujeres, sobre todo. Son muy reveladoras porque hay un lenguaje, me costó 10 años poder leer esas cartas. Aprender el idioma, pasarlo del alemán antiguo al alemán actual, traducirlo, interpretarlo. Hay una mezcla en las cartas, mezclan parte de dialecto, un dialecto que hablan ellos. Terminan siendo cosas que son neologismos, porque entre el dialecto y el alemán son inventos, además. Claro. Entonces, esa interpretación de esas voces. Pero ahí está la subjetividad, ¿no? Este es el primer libro, ¿no? Este es mi primer libro. Esta es la historia de la familia. Sí. Que es
O sea, es una historia de una familia, pero podría esa misma historia replicarse en un montón de otras. Por supuesto, de un origen común o de inmigrantes, porque hay ahí un descubrimiento que es compartido por muchos de nosotros que somos descendientes o hijos de inmigrantes, no precisamente de suizos, pueden ser de cualquier otro lugar. De cualquier otro lugar, sí. Porque hay un desprendimiento, hay un puerto que despide, otro puerto que recibe, hay una lengua que se va dejando. Bueno, como decía María Rosa Lojo en una conferencia, ¿no? En todo inmigrante hay un derrotado y un triunfador. Seguro. Es así. Sí, no seguro. hay vuelta. ¿Y cómo llega Wallis? Wallis llega cuando se cumplen 150 años de la fundación de mi pueblo, que precisamente fundado por 5 familias de origen valesano. Wallis es el nombre del cantón en alemán. Y con un autor de Suiza, con Julian von Sattel, pensamos que sería interesante que los alumnos de las escuelas secundarias conozcan un poco más de sus orígenes. ¿Por qué apuntamos a los alumnos de la escuela secundaria? Porque los niños por ahí tienen, a través de una integración que van haciendo, un poco más la idea de sus abuelos. El joven se va desprendiendo un poco de eso. Y los va olvidando. Los va olvidando. Hay hasta partituras. La verdad que sí. El trabajo que han hecho es un trabajo de rastreo. Entonces, eso es llegar un poquito más justamente al joven para que conozca sus orígenes. Sirvió de material de estudio en las escuelas de mi pueblo. Fue financiado por una entidad de Suiza, el Oberwallis Club Lyons. ¿Ellos cómo se ocupan de todo esto? Yo porque, bueno, estoy en otros proyectos donde está la influencia de los gringos en la Pampa gringa justamente, y la verdad que los suizos se ocupan mucho de este tema de qué pasó con los que se fueron, ¿no? ¿Qué llegó de ellos a América? ¿Qué perduró? Sí, sobre todo de este cantón que yo te digo, porque tiene una gran emigración. Claro. Fue multitudinaria, fue una época, la segunda mitad del siglo XIX, que realmente yo creo que hubo como un desmembramiento, ¿no? Porque de cada familia alguien se tenía que ir. Yo cuento en uno de mis libros una historia que es desgarradora, ¿no? Lo echaban a la suerte. Claro. Una madre que ponía palitos en una bolsita y el que sacaba el más corto era el que se tenía que ir. Sí. Yo te lo cuento y a mí me pone todavía hoy la piel de gallina. O sea, es como librado a una cosa tan, vos pensás al azar, ¿no? Pero debían hacerlo, porque todos no podían sobrevivir. No podían sobrevivir. Los suizos, los valesanos entendieron esto con el paso del tiempo, que no hubieran podido ser lo que son si todos se hubieran quedado. Entonces hay como una cuestión de gratitud en eso, una acción de gratitud a quienes tuvieron que dejarlo todo, abandonarlo todo. Y después llega la ficción, ¿o no? Sí. Fue primero ellas. Mujeres ciertas. Las mujeres ciertas. Mujeres ciertas. ¿Esto deriva de las cartas? Sí. Sobre todo la novela, pero Mujeres Ciertas reúne, es un compendio de cuentos. Ajá. Donde están las voces de distintas mujeres, de mi familia, en principio, porque es cronológico el contar, o sea, desde lo que uno conoce, desde su propia familia, y después va avanzando en las mujeres de la colonia, en las mujeres del pueblo. Ajá. Al final, como yo había hablado de todas ellas, un poco con sus infidencias y demás, el último cuento hablo de mí misma, porque me parecía que no era justo, sino contar de todas, menos de mí misma. Aunque en cada una de ellas estoy yo. Porque vos venís a cerrar el ciclo, ¿no? Venís a cerrar. Esas mujeres habitan en mí, digo.
Ajá. porque es ponerle voces a las que no tuvieron. Qué lindo, Susana, qué lindo que hablas. Y la última es El lazo de las Edelweiss. Edelweiss, perdón. Sí, Edelweiss. ese tiene una pronunciación en ¿Cómo alemán, es Edelweiss porque la W es Bacon, pero bien está dicho, Edelweiss. Edelweiss, como Edelweiss. mucha gente lo dice. Es la flor nacional. Es la flor nacional de Suiza, que comparte con Austria también. Ajá. Y es la que, en este caso, es como ese lazo del que yo hablo simbólicamente, es la sangre helvética. Uh-huh. Por eso recurro a esta flor, podría ser otra, pero es el emblema, ¿no? Esa cosa helvética que une. La novela recorre 170 años de historia. ¿En qué los recorre como de la mano de una familia, de la mano de un objeto, de la mano de una familia? Son las mujeres, solamente la parte materna de la familia. Todas ellas hablan en primera persona, cuentan ellas mismas. Para eso sirvieron mucho las cartas, para componer un poco los personajes, para tratar de identificar esas voces, cómo sonaban diferentes, entonces había que hacer lecturas distintas. Y lo que recorre también son distintos paisajes. Suiza, por un lado, con las que se vienen y van, las que quedaron en San José, en Entre Ríos, y las que quedaron en la colonia valesana de San Jerónimo Norte. Y hay un ida y vuelta, que al estar relatado en este pasado, ¿no? Y como se van entrelazando esos relatos, una lleva a la otra, yo creo que lo polifónico de esto termina siendo un presente, estás como viviendo un permanente presente. Llegaste al final y el círculo se repite. Vamos a una pausa y seguimos en Dos Lectores. Bueno, nos quedó recontracortito el programa porque hablar con Susana es engancharse en una travesía y no parar, una travesía hermosa, pero bueno, se nos va el tiempo. Susana, ¿dónde compran tus libros? Bueno, mis libros son de editorial independiente, o sea, los edito yo. La editorial más grande del mundo. Sí. Editorial independiente. Editorial independiente. Son mis propias ediciones, así que en Facebook. ¿Te buscan a vos, Susana Anderegen? Sí, o en Instagram. Ahí estoy como con mi nombre y apellido y nos comunicamos y yo les acerco mi obra. Ok. Bueno, nos vamos hasta el próximo programa. Volveremos con Susana porque la verdad que es interesantísimo y lean a Anderegen, lean su historia de vida y su historia de mujeres que son maravillosas.